Ok, hoy vamos a ver anatomía del cerdo. Ya hemos estudiado canino, equino, hemos estudiado ave, hemos estudiado rumiante. Vamos entonces a ver características diferenciales. Ok, vamos a irnos directamente a ver las características propias de la anatomía del cerdo que son diferenciales en otras especies. Por lo tanto, lo que es igual ni lo voy a nombrar. En esta imagen la coloqué aquí para mostrarles, me la conseguí ahorita en internet, un modelo, un modelo anatómico que son modelos plásticos desarmables donde podemos estudiar los órganos, los hay más pequeños, los hay a tamaño natural, son bastante costosos, pero ojalá algún día pudiéramos llegar a tener estos modelos anatómicos para estudiar sin necesidad de formol, de animales frescos, de sacrificar animales, ¿ok? Esto es vemos pulmón, vemos estómago, hígado, vaso, ciego, colon, útero es una hembra, recto, vagina es una vista lateral izquierda. Ok, comenzamos con la fórmula vertebral. La fórmula vertebral del cerdo, 7 vértebras cervicales, como todo mamífero. Las vértebras torácicas varían de 14 a 15. Las lumbares también pueden variar de 6 a 7. Sacra 4. Coxigia 20, 23. Esta, mm, este número de vértebras torácicas y lumbares que varían, esto es debido a que por mejoramiento genético se tiende cada vez a ser cerdos más largos, que de mayor longitud, de manera de tener una mayor canal, una mayor masa aquí del lomo del cerdo. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos esta variación. De resto, aparte de mencionar de que los huesos de cerdo en general son muy toscos, muy ordinarios, ¿ok? No es una superficie fina como podemos ver en el caballo, en el perro, no, sino que son bastante toscos. ¿Ok? No vamos a estudiar pues hueso por hueso. La cavidad oral, vamos a comenzar entonces con digestivos. Tenemos una cavidad oral limitada dorsalmente por el paladar duro. Lo vemos aquí con crestas, abundantes crestas transversales y tenemos un rafe longitudinal. Hay unos espacios interdentarios entre los incisivos y caninos. Esto sería el vestíbulo de la cavidad oral. Aquí está señalada la papila incisiva, donde desemboca, perdón, la papila parotidia, donde desemboca la glándula parótida, al igual que en el caso del perro, solo que aquí no vamos a decir cuarto muela carnicera, porque aquí no hay muela carnicera, sino decimos cuarto molariforme o molar superior. Esta sí es la papila incisiva, ¿ok? Continuamos hacia atrás con el paladar blando. El labio superior se une a la nariz para formar el morro. En el piso de la cavidad oral vamos a conseguir la lengua. La lengua es larga y angosta. ¿Ok? Esto es vestíbulo. Tenemos con las mismas papilas, filiformes y fungiformes, circunvaladas, generalmente un par. Tenemos la foliada, las cónicas. No hay lisa, por supuesto, no hay surco medio como lo hay en el caso del perro. Vamos a ver más adelante caballo como tiene forma más bien de espátula la lengua en caballo. Pero es una lengua alargada y delgada. Ya aquí se abrió paladar blando, ¿ok? Y estamos en faringe. Esto es faringe. Eh, Estos son los pliegues palatoglosos que delimitan el istmo de la fauce, que es el que separa la cavidad oral de la orofaringe. ¿Ok? Y aquí podemos apreciar esto que se ve es como un engrosamiento de la mucosa y lo ven con un puntillado. Esas son las tónsilas, ¿ok? O las amígdalas. Recuerden cómo era en el perro, que estaban dentro de una fosa tonsilar, eran alargadas.
cubiertas por un pliegue tonsilar. Aquí no, y la vemos como un engrosamiento de la mucosa con unas criptas. En el caballo es similar a esto. Aquí tenemos la laringe, ¿ok? Los dientes, tenemos primero la fórmula dentaria. 2 que multiplica incisivo 3/3, canino 1/1, premolar 4/4, molar 3/3. Esta es una fórmula permanente. No estamos hablando de la decidua. Los dientes incisivos en el cerdo, ¿ok? Son alargados y fíjense como los incisivos inferiores, sobre todo, ellos se desplazan horizontalmente, tienden a hacerse horizontal. Por eso es que vemos el labio inferior de los cerdos en forma puntiaguda, ¿ok? Porque toman la forma de estos dientes incisivos. Ellos tienden entonces a hacerse horizontal. Hay un espacio interdentario entre los incisivos y los caninos. Ya vamos a hablar de los caninos. Fíjense aquí los premolares, 4, pequeño el primero, y los 3 molares, superior e inferior, igual. ¿Qué pasa con los caninos? Los caninos, en un animal adulto, sobre todo en un berraco, que es el macho reproductor, ellos son muy desarrollados. ¿Ok? Crecen tanto que sobresalen al alvéolo dentario, como vemos aquí. ¿Ok? La superficie del maxilar no se hace lisa, sino que tiene esta proyección del alvéolo dentario de los dientes caninos o colmillos. El superior, él crece, se desplaza lateral y cranealmente, mientras que el inferior lo hace lateral y caudalmente, de manera que se cruzan entre sí y de esa manera se mantienen afilados. ¿Ok? En la cría de cerdo es uno de los manejos, es el descolmillado. El descolmillado que se realiza al otro día de nacido, en los primeros días de nacido, primer día al nacimiento, ¿ok? Que consiste en cortar estos dientes caninos ¿por qué? Porque estos llegan a romper las ubres de la cerda, ¿no? Y cuando entre ellos compiten por un pezón de la cerda, también se hacen daño en la trompa entre ellos. Debe cortarse y verificarse que no queden filos, ¿ok? Que quede romo ese borde cortado. Esto, repito, lo vemos en animales adultos, sobre todo en berraco. En los cerdos comerciales, en los que lechones o los animales que van a matadero, no, porque son animales muy jóvenes. ¿Ok? Son animales de 5 meses de edad, donde quizás todavía no han completado su dentadura permanente. Eh, Son muy peligrosas estas mordeduras, ¿ok? Vemos aquí, en esta otra foto, fíjense, no están tan desarrollados como en la imagen anterior, pero vemos son caninos muy gruesos, muy grandes. Fíjense los incisivos inferiores, cómo se hacen horizontal, y por eso se ve puntiagudo el labio inferior de ellos. Seguimos con las glándulas salivares. Tenemos una parótida en forma triangular, con base inferior. Del borde craneal de esta parótida surge el, el conducto de la glándula parótida, que este conducto bordea el ángulo de la mandíbula, luego asciende para ir a desembocar en la papila parotidia, que está opuesta al cuarto molariforme superior. ¿Ok? Aquí vemos detrás de la parótida la glándula mandibular, que es ovoide, junto a ella la porción monoestomática de la sublingual, tenemos su conducto, ¿ok? Todo esta porción monoestomática, perdón, esta es, esta que vemos aquí es la mandibular. Una porción monoestomática caudal y una porción poliestomática craneal. La mandibular junto con la porción monoestomática desembocan en la carúncula sublingual, igual como habíamos visto en el caso del perro. Y la porción poliestomática
igual que el perro, desemboca mediante varios conductillos en el piso de la cavidad oral a los lados de la lengua, del pliegue lingual. Y tenemos glándulas bucales dorsales, glándulas bucales ventrales. No hay glándulas cigomáticas. Bien. Aquí vemos unos nódulos linfáticos, aunque no les incluí linfático de cerdo en esta clase. Tenemos nódulos linfáticos parotidios, retrofaringio lateral, tenemos nódulo linfático mandibular. En esta imagen podemos ver la glándula parótida, ¿ok? Fíjense que no vemos la mandibular porque está tapada por la parótida, y vemos glándulas bucales, dorsales y ventrales. Son glándulas muy desarrolladas, muy grandes. Recuerden que los cerdos tienen una capa grasa muy gruesa, donde estas glándulas están embebidas en esa glándula, lo que hace muy difícil su disección, al igual que la disección de los nódulos linfáticos. Aquí podemos ver la glándula parótida, la glándula mandibular, la porción monoestomática de la sublingual, porción poliestomática, bucales dorsales, bucal ventrales. Aquí se ha cortado la parótida, ¿ok? La vemos acá, mandibular con su conducto, y vemos porción monoestomática y poliestomática de la glándula sublingual. La faringe, esta es una vista lateral. Esto creo que todavía está un cuadro allá en el anatómico. Vimos anteriormente una imagen que les hablé de la faringe, pero vamos a ver este corte. Esto es septum nasal, esto es paladar duro, esto es cavidad oral, esto es la raíz de la lengua. Estamos ubicados, esto es el paladar blando. Entonces, tenemos laringe, tenemos esófago. Aquí tenemos las coanas, esta es la nasofaringe, que es la porción que está sobre el paladar blando, y esta sería la orofaringe, que está debajo del paladar blando. La entrada de la laringe con el cartílago epiglótico, ¿ok? Aquí quiero hacer notar este detalle, esta estructura. Esto que vemos aquí, ciego, que esta bolsa ciega, es un divertículo, que lo llamamos divertículo faríngeo, que solo está presente en el cerdo. Entonces, una característica de la faringe en el cerdo es la presencia del divertículo faríngeo, ¿ok? Que se localiza dorsal al esófago, en la parte caudal de la faringe y dorsal al esófago. Bueno, tenemos el esófago con sus tres porciones, cervical, torácica y abdominal, pasa el diafragma y vamos al estómago. Tenemos este estómago con su curvatura menor, su curvatura mayor, donde tenemos el ligamento gastroesplénico, tenemos cardia, tenemos un píloro, igual está ubicado transversalmente, ¿ok? El píloro lo localizamos del lado derecho, igual que vimos en el perro. Esta es la porción izquierda, ¿ok? Del estómago. Pueden ver cómo aquí hay una proyección, esto es un saco, que también es otro divertículo. Divertículo, algunos lo llaman capuchón. Este es el divertículo gástrico, ¿ok? Este divertículo gástrico topográficamente se encuentra en el lado izquierdo y se dirige caudalmente. Divertículo gástrico, solo en el cerdo. Internamente, en el estómago del cerdo vamos a conseguir una región aglandular, ¿ok? Una región sin glándula, que es esta que vemos aquí, que se ubica alrededor del cardia. Es un área cuadrilátera que está alrededor del cardia. Prácticamente es una proyección de la mucosa del cardia hacia el estómago. Esto es entonces una región aglandular. El resto del estómago es glandular, con glándulas de tipo cardiales o cardíacas, perdón, estas que están en rojo, fúndica y pilórica, la que vemos en amarillo. Fíjense cómo el divertículo gástrico internamente presenta glándulas de tipo cardíacas, ¿ok? O sea, el divertículo no es aglandular, el divertículo tiene glándulas de tipo cardíaca. En este estómago también vamos a tener en el píloro un torus pilórico, ¿ok? Una eminencia pilórica, como también la vieron en el rumiante, en la vaca, en el caballo no, en el perro no,
En el cerdo sí, como es rumiante, hay un torus pilórico o prominencia pilórica. ¿Ok? Entonces, en este estómago hemos visto como característica un divertículo gástrico, una zona aglandular alrededor del cardia y vemos un torus pilórico. Seguimos con este esquema de una vista general del digestivo del cerdo. Tenemos un estómago, aquí vemos el capuchón, el divertículo. Del píloro se está originando el duodeno, ¿ok? Con su porción, una flexura o porción craneal, descendente, caudal, ascendente y luego yeyuno, yeyuno y el ilion, que es esta parte, este pequeño segmento que vemos amarillo. Este intestino delgado, yeyuno ilion, es movible, lo vamos a conseguir en cualquier parte de la cavidad abdominal sostenida por el gran mesenterio. Ahora, el intestino grueso está formado por un ciego, un colon ascendente, que es este, un colon transverso y un colon descendente. El colon ascendente es espiroideo con 3 asas, ¿ok? Con 3 asas. Centrípetas, las externas, y luego centrífugas, las internas. Emerge y pasa entonces al colon transverso y luego colon descendente. Aquí tenemos el recto, ampolla rectal. Aquí vemos el ilion, cortado el resto del intestino delgado, el ciego, el colon, con sus 3 asas centrípetas y centrífugas. Esto sería el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Ok, vamos a hablar un poquito del ciego. El ciego en el cerdo tiene una forma tubular, ¿ok? Tiene una forma tubular, ciego. Él se ubica del lado izquierdo, a diferencia del perro, del caballo que está del lado derecho. En el cerdo, el ciego se ubica del lado izquierdo del plano medio. Aquí hay un orificio iliocecal, ¿ok? Que hace una proyección dentro de la mucosa del ciego, formando una válvula iliocecal. Fíjense que el ciego mantiene su diámetro y se continúa con el diámetro del colon sin otro límite que la llegada del ilion. Es decir, la llegada del ilion es la que nos sirve para delimitar o diferenciar entre ciego y colon. Luego continúa disminuyendo el diámetro del colon. Es decir, no podemos ubicar un orificio seco cólico, ¿ok? Como tal, no hay un orificio seco cólico, sino que el ciego y se iguala al diámetro del colon. Y tomamos como separación la llegada del ilion. Este ciego puede medir unos 30 centímetros de longitud y se dirige, tiene una dirección caudal, ventral y medial. Aquí en esta vista en decúbito vemos del lado izquierdo el ciego. Aquí vemos el colon en espiral, colon ascendente, parte de intestino delgado, hígado, estómago. Entonces, ciego del lado izquierdo. Una vista lateral izquierda. Igual que en el perro, vemos hígado, vemos estómago, vemos el vaso. Aquí está el colon ascendente en espiral y vemos el ciego. Y este es el colon descendente y recto. El hígado en el cerdo, vamos también a las características diferenciales. Superficie parietal, vemos acá que está en relación con el diafragma, ¿ok? Con la superficie abdominal del diafragma. En los medios de fijeza de este hígado tenemos solo el ligamento coronario, es decir, eh, el ligamento coronario, el falciforme, pero no hay ligamentos triangulares, derecho e izquierdo, y tampoco hay ligamento hepatorrenal, ¿ok? No hay ligamentos triangulares, no hay ligamento hepatorrenal.
Aquí vemos la superficie visceral y tenemos que hay presencia de una vesícula biliar. Este es el lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, lóbulo cuadrado, lóbulo medial derecho, lóbulo lateral derecho y lóbulo caudado. Ok, hay lóbulo caudado, pero no hay proceso papilar como en el perro. ¿Ok? No hay un lóbulo caudado dividido en proceso caudado y papilar, no. Hay solamente un lóbulo caudado. Vemos acá y aquí. No hay proceso papilar. La vesícula biliar está ubicada en el mismo sitio, entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo medial derecho. No hay impresión renal, no hay ligamento hepatorrenal, no hay impresión renal. Tenemos una impresión gástrica, una impresión duodenal. Fíjense cómo la vesícula biliar está prácticamente empotrada dentro del tejido hepático, no sobresale como en el caso del perro, que era como una bolsa colgante. Aquí prácticamente está excavada dentro del tejido hepático sin sobrepasar el borde ventral. Este hígado en el cerdo posee bastante tejido conectivo, por lo tanto es muy denso, muy duro al tacto, ¿ok? Lo vemos, lo vemos incluso macroscópicamente, se pueden ver unas formas poliédricas por el abundante tejido eh, fibroso que hay entre estos lobulillos. Entonces, tenemos la ubicación similar a la del perro. Del lado derecho va hasta el último espacio intercostal, en el izquierdo no. Lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, lóbulo cuadrado, medial derecho, lóbulo caudado. Aquí vemos el ligamento falciforme y redondo que se están desprendiendo del coronario que está en la superficie parietal. No hay impresión renal, no hay ligamento hepatorrenal, no hay ligamentos triangulares, no hay proceso papilar. Aquí vemos una vista lateral derecha y tendríamos la línea del diafragma, el hígado llegando hasta el último espacio intercostal, luego vemos el estómago, llega hasta el piso de la cavidad abdominal y estamos del lado derecho, entonces no vemos aquí el ciego, vemos intestino delgado, vemos por debajo el colon en espiral, que también está del lado izquierdo, ya estamos viendo aquí en la parte ventral, ¿ok? Vemos duodeno, páncreas, colon, este colon es descendente. Eh, y aquí una vista lateral izquierda. Sí, bueno, tenemos el hígado, como les dije, que al igual que el perro, no llega hasta el último espacio intercostal, sino aproximadamente hasta el noveno o décimo. Después vemos estómago, vemos vaso, colon ascendente espiral, ciego, porque estamos del lado izquierdo, intestino delgado, colon descendente. Y vemos el páncreas. Fíjense acá este páncreas. El páncreas igual está ubicado en la curvatura menor del estómago en relación con el duodeno descendente y con la curvatura mayor. En el perro decíamos que era en forma de L. Fíjense acá cómo es de forma muy irregular. ¿Ok? Tiende a ser triangular, pero irregular. No tiene una forma definida. ¿Ok? Tiene varias ramas. Aquí vemos un páncreas afuera. Fíjense que es un tejido de color rosado. ¿Ok? Lobular. Entonces, hasta aquí sería digestivo.